empiece, pero ya que estemos preparados. Bueno, pues ya estamos listos. Así es de que buenas noches a los que están hoy aquí y también a los que nos acompañen por alguna de las redes sociales, pues sean bienvenidos. Esta semana ha sido complicada, bueno, al menos para mí, porque aparte del trabajo y revisando muchas de las cosas, oh, realmente a veces yo pienso que no hago mi labor de tal manera que sea agradable al Señor, porque hay muchas cosas que al revisar sus escrituras, pues yo al menos sí siento que no cumplo al 100%, ¿verdad? Con lo que demanda de cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración para que sea, pues es Dios, el Espíritu Santo que se mueve en nosotros en este lugar y que podamos compartir algo de lo que tanto que Él nos ha dado, tanto que tiene para nutrir nuestro espíritu. Señor, en esta noche, Señor, vengo delante de ti para darte las gracias, Señor, por esa oportunidad maravillosa que tú me das, Señor, de conocer un poco más a fondo lo que son las Sagradas Escrituras, este manual de vida que es tan necesario y tan importante para aquellos, Señor, que queremos seguirte, que queremos emular, Señor, no los milagros, pero sí, Señor, el caminar de Jesucristo en esta tierra, porque tú permitiste que Él existiera y muriera para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de todo mal. Y si vamos a Él, sabemos que nuestras cargas se pesarán aún menos. Ayúdanos, Señor, para buscar cada día su rostro, porque sabemos, Señor, que Él es nuestro mejor intermediario, es nuestro ayudador, y tu Espíritu Santo es quien nos consuela, nos levanta, nos fortalece para seguir día con día en la batalla que habremos de llevar hasta el fin de cada uno de nosotros, hasta que tú nos llames a cuenta, Señor. Gracias, y que sea el Espíritu Santo quien se mueva y que nos dé esa luz, Señor, que necesitamos para buscar y conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si vemos en Mateo acerca de el nacimiento de Jesús, hoy vamos a hablar acerca de la vida de Jesucristo, que revisando algunas de los textos que me tocó leer, consultar, investigar, realmente es muchísimo lo que Jesús tiene para nosotros, pero también mucho que aprendamos acerca del origen, de la importancia que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros que hemos decidido que Él entre en nuestro corazón, pero que podamos realmente intentar. Yo siempre digo, no, tal vez no podamos llevar al 100% sus estatutos, sus mandamientos al pie de la letra, pero por lo menos intentemos día con día. Le voy a pedir que me acompañen en Mateo 1:18 para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Alguna vez, no sé si ha pasado por su mente, qué hubiese sucedido si José no hubiera escuchado primero al ángel y después obedecido?
Lo seguro es que no estuviéramos aquí, porque estamos aquí por ese nacimiento, ¿verdad? Dios mismo se hizo hombre y vino a nosotros para que sea la luz de este mundo. Sabemos lo que sucedió con él, que muy pocos, cuando Dios eligió al pueblo judío para que ahí naciera él mismo, hecho hombre, su hijo Jesús, pues los judíos al paso del tiempo no lo aceptaron, porque ellos esperaban la venida de un rey que lo liberara de la opresión romana. Pero cuando Jesús les dijo que el reino de él no era de la tierra, sino que era el reino de los cielos, pues empezaron a buscar la manera de acabar con él. Y lamentablemente a través de la historia vemos muchas de estas situaciones en las que cuando un hombre quiere hacer el bien, lo primero que hacen todos los demás es buscar la manera de atacarlo, ¿verdad? Y que no esté. Pero afortunadamente Jesús tuvo seguidores, tuvo gente a la que él compartió, él preparó el motivo de su venida a esta tierra y gente obediente que se capacitó. Jesús los instruyó y después de eso pues vinieron muchos acontecimientos favorables y que gracias a eso sabemos que ahora existe esta religión llamada cristianismo. Si vamos a su libro, por favor, los que lo tienen ahí a la mano, en la página 245 empieza con la vida de Cristo y nos dice que todos quisiéramos que en las producciones literarias de su tiempo al Señor Jesucristo se le hubiera considerado con la debida importancia para hablar de él ampliamente, pero sabemos que no es así. Yo entiendo que había motivos políticos, porque no podía el Imperio Romano difundir todo lo que este hombre estaba haciendo que iba a suceder. Sabemos que hubo grupos inconformes que trataron de rebelarse en contra de ellos, pero fueron fácilmente aplacados. Pero ¿qué hubiese sucedido con los romanos si en verdad Jesucristo hubiese levantado al pueblo en contra de ellos? Una revolución tremenda. Y lo más seguro es de que el Imperio Romano hubiese terminado rápidamente. Es un hecho innegable que el total de información referente a Jesús es escaso. Aparte de los 4 evangelios y de algunas pocas alusiones esparcidas en las epístolas, la historia de la época guarda casi completo el silencio respecto a él. ¿Sí? Entonces, esto es algo que lamentablemente pues es real. Durante ese tiempo, lo que está registrado en la historia, pues habla más bien de la expansión del Imperio Romano y de las otras culturas que se fueron estableciendo poco a poco, pero de Jesucristo y en algunos textos que se habla un poco de él, pues se habla en forma despectiva, a veces en forma burlona, pero la mayoría de los que han escrito de aquellos tiempos sí señalan algo importante, que era un hombre especial, un hombre diferente. Le dan ese nombre, ¿eh? De hombre, porque realmente pues no conocían o no aceptaron la deidad que tenía él mismo. Y entonces vemos nosotros algo importante que acabamos de escuchar. La mayor parte de la historia de su vida está en los 4 evangelios, ¿sí? Y un poco se va hacia los hechos y en algunas epístolas se mencionan situaciones acerca de la vida de Jesús. Pero podemos entender que Jesucristo nació en una época donde el Imperio Romano dominaba gran parte de las tierras conocidas hasta ese entonces. Tiempo en el que había paz, una paz forzosa, porque los romanos no permitían ninguna sublevación. Entonces había paz porque a los romanos les convenía tenerlos así. Y esa paz también era porque los romanos le ofrecían seguridad a los que vivían en su imperio en contra de invasiones o de agresiones de pueblos extranjeros. Entonces, en cierta forma estaban tranquilos porque les respetaban su religión, los dejaban vivir, pero sí les exigían los impuestos. Entonces, de alguna manera tenían una paz disque tranquila, pero pues realmente no era una paz entera. Hasta que vino Jesús y él sembró la semilla de una religión dirigida a toda la humanidad, sin importar raza, color de piel,
etcétera. Él vino a esta tierra y nació en Belén, pero su vida niño, infante y su juventud la vivió en Nazaret junto a sus padres María y José. Hasta según los registros, hasta que más o menos él tenía 30 años, entonces ya se dirigió a Capernaum y ahí inició su ministerio. Ahora, nosotros podemos ver que a través de esa decisión de obedecer a su padre y dar a conocer toda esa historia, toda esa forma de cómo era posible que el hombre obtuviera la salvación y la vida eterna siguiendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, es de que estaba escuchando una historia de la otra religión en que dice que somos los mismos con diferente nombre, porque seguimos a un mismo Dios y Jesucristo es el hombre, es Dios hecho hombre y que es igual para todos, aunque con diferente nombre, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas sabemos que son diferentes y que pues cada uno los apega a su creencia. Por ahí estaba escuchando el comentario de una novela que se llamó La Divina Comedia y en la que habla de que ahí existe tres. Ese viaje esta comedia trata del viaje del alma de Dante Alighieri, el escritor italiano de aquellos tiempos, en el que según visita el infierno, el purgatorio y el paraíso. Yo le decía a una persona que me estaba comentando sobre esa historia, es que el purgatorio no existe. Dice, depende de la creencia que tengamos. Ok, pero aquí no hablamos de creencias. Si consulta la Biblia y no habla más que de dos lugares, infierno y cielo, paraíso. Ahí no hay más. Y afortunadamente nosotros, y gracias a la venida de Jesucristo, pues ahora tenemos derecho a esa entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces ahora nosotros vemos cómo cuando se hable de hechos vamos a ver la historia de la iglesia. Pero ahorita en la vida de Jesús nosotros podemos ver cómo su nacimiento, aunque muchos estuvieron en su contra y lo intentaron matar y después fue así, crucificándolo, pero su venida a este mundo ya estaba predicha desde muchísimos años, siglos antes. Así vemos en 2 de Samuel, como dice en 23:3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Sabemos que en esas profecías no señalaban fechas, no decían en tal tiempo, pero sí aseguraban que vendría un hombre de parte de Dios a establecer un gobierno justo, honrado y sobre todo con la fidelidad al Señor. Si vemos en Isaías, no Zacarías, en Isaías hay otra historia que nos habla acerca de esa venida, ¿verdad? En Isaías 53 nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús no vino, no hay una descripción que diga qué tipo de hombre físicamente, ¿no? Se habla de su forma de ser, no se habla de su físico. Si revisamos, yo estaba leyendo también que realmente las figuras que se han plasmado y representando su físico, pues son imaginaciones del hombre, ¿no? Pero no hay, o también han estudiado características del pueblo hebreo de aquel tiempo, cómo era físicamente, pero alguien que haya dicho, así fue exactamente, no lo hay, ¿verdad? Pero sí, dice también ahí mismo en 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vemos todo esto, ¿cuántos siglos antes fue escrito Isaías? Pero estos hombres fueron usados por Dios para predecir el futuro. Sobre todo aquí lo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estos datos podemos ver que los escritores de los evangelios, donde aparece por la mayor parte de los datos biográficos de Jesucristo, tuvieron diferentes enfoques, pero todos con una sola misma idea: hablar de Jesús, de las proezas, y que gracias a Él tenemos derecho a la salvación y a la vida eterna, pero no por obras, sino solamente a Él sea la gloria, pero solamente por la gracia del Señor, porque ese es un regalo. No podemos, hay algunas religiones que se creen que a través de las obras, una persona también me contaba, es que yo soy buena persona y yo ayudo a todo el necesitado, y yo voy y visito a los enfermos y yo rezo por ellos y hago todo esto. Sí, pero a Dios no le importa eso. Si tú haces eso, que es una muestra de la fe que tienes en Dios, no porque tú quieras lograr la entrada al cielo, sino que sea una muestra de la fe que tú tienes y que Dios te mueve a hacer esas cosas, no que las haces para mover el corazón de Dios. Eso no. La cosa no funciona así. Entonces ahí nosotros podemos ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, en los evangelios nos dice Mateo, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo estudiamos, pero así rápidamente. Dice, Mateo comienza su evangelio con la genealogía para probar que Jesús es el descendiente del rey David y de Abraham. Recuerden ustedes que Abraham es considerado el padre de los judíos, ¿sí? Y por eso Mateo señala esto, hablando de la genealogía, para que los judíos, que fueron los que lo crucificaron, entendieran que Jesús en verdad fue el Mesías, porque cuando se escribieron los evangelios ya no estaba Jesús, ¿sí? Ya había sido crucificado. Entonces, de esta manera, Mateo quiso hacer entender a los judíos de su grave error, pero aún siguen así, porque la mayoría no acepta que Jesús ya vino y que es el Mesías. El nacimiento de Jesús no pasó inadvertido. ¿Por qué podemos decir esto? Porque sabemos que hay dos situaciones que se vivieron muy cerca de su nacimiento. La primera, antes de que naciera, un ángel les avisó a los pastores, ¿verdad?, que estaban cerca, y fueron al lugar donde Jesús nació. Y casi naciendo, llegaron los sabios del oriente para reconocerlo como rey, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver todo esto. Está escrito en Mateo. Cuando Jesús nació, los judíos no lo reconocieron porque esperaban un rey terrenal, pero Mateo inicia su libro con la genealogía para mostrar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, descendiente de Abraham y padre de los judíos. Entonces, por esta razón, también hay algo importante. ¿Por qué quienes más lo acusaron fueron los sacerdotes? ¿Por qué? Porque reconocieron que al darle lugar a Jesús, ellos iban a perder su lugar. Un lugar de privilegios, un lugar de comodidad que no estaban dispuestos a perder. Entonces acusaron a Jesús de usurpar el lugar de Dios, pero Jesús les dijo, yo mismo soy Dios. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué dice Marcos acerca de Jesús? La venida de Jesús ya estaba prevista. Profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron. Aquel enviado por Dios mismo que ofrecería salvación al mundo entero. Luego vino Juan el Bautista y anunció que el Mesías había llegado y pronto estaría en medio del pueblo, en la obra de Dios, en el mundo de hoy en día. Sería la luz del mundo en este tiempo. Y sabemos que cuando Juan el Bautista anunció la venida de nuestro Señor, él mismo lo bautizó en agua, pero ahí mismo Jesús dijo que Juan el Bautista dice, yo soy el que los bautiza en agua, pero detrás de mí viene el que los bautizará en el Espíritu Santo. Y fue gracias a eso, a la obra del Espíritu Santo,
que nació la iglesia cristiana. ¿Sí? Más adelante también viene. ¿Qué dice Lucas? Dice que de un bebé y niño que no podía hacer nada solo, Jesús creció hasta ser capaz de cumplir totalmente su misión en la tierra. Fue por completo humano y se desarrolló en todo con nosotros, sin dejar de ser totalmente Dios. Jesús no tomó atajos ni se puso al margen de las presiones ni de las tentaciones de la vida. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que hizo Jesús cuando el diablo lo quiso tentar? Siempre le respondió usando la palabra de Dios. A veces yo me pregunto cuántos de nosotros aún caemos en tentaciones. Hace rato escuchaba algo cierto. A veces la tentación viene hasta por escuchar cierta canción, hasta por ver una serie. ¿Verdad? Ahora que están de moda las series, decía una cuñada, es que ahora ya no se llaman novelas, ahora son series. Digo, bueno, pero hay gente que se pasa noches enteras viendo series. Les digo, afortunadamente, yo tengo años que no hay televisión en la recámara, entonces no hay esa tentación y como dijo, es mejor huirle antes de caer ahí, porque nosotros no tenemos la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que el diablo le mueva por algún lugar y nos haga caer. En el libro de Juan aclara que Jesús no es solo un hombre, es el eterno Hijo de Dios. Es la luz del mundo porque ofrece este regalo de vida eterna a todo el género humano. ¿Sí? Entonces, pues gracias a la venida de Jesús desde que ahora nosotros, yo a veces he comentado, gracias Dios, porque a mí, a mi familia y a todos los seres que yo quiero, nos has permitido existir, pero en el Nuevo Testamento, porque revisando muchas de las cosas, de la manera en cómo Dios extinguía a pueblos enteros por desobediencia, pues no estuviéramos aquí. Muchísimos de nosotros no estuviéramos aquí. Si vamos al libro nuevamente, en la página número 246, vemos al principio un texto de un escritor de aquellos tiempos en el que reconoce, ¿verdad?, la existencia de Jesucristo. Dice Josefo, un escritor de aquellos años, vivió por este tiempo un hombre sabio, si es que propiamente se le puede considerar hombre, puesto que obraba maravillas, un maestro para quienes estuviesen dispuestos a recibir la verdad con alegría. Atrajo a su lado a muchos, tanto de los judíos como de los gentiles. Era el Cristo. Más en esa misma página, más abajo hay un comentario de otro escritor de ese tiempo, Tácito, un historiador romano del siglo II, escribió acerca del reinado de Nerón y mencionó la muerte de Cristo y la existencia de cristianos en Roma. ¿Sí? Hablando acerca de lo que hizo Nerón, dice a la mitad del párrafo, comenzó a castigar con refinados géneros de tormentos a los que comúnmente se llamaban cristianos. Su nombre lo tomaron de su fundador llamado Cristo. Por entonces se reprimió un tanto aquella perniciosa superstición, pero tornó a reverdecer no solamente en Judea, donde este mal comenzó, sino también en Roma. Y sabemos lo que este escritor dijo que fue un mal, ahora sabemos que es el mayor de los beneficios de la humanidad, la salvación y la vida eterna. ¿Verdad? Gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así encontramos algunas cosas, algunas situaciones un poco más. En la página 247 dice casi al final, estas breves noticias de Cristo y del cristianismo fueron escritas por hombres ignorantes de la historia del movimiento y hostiles a sus principios. Dejan ver que el cristianismo ya se había extendido ampliamente a mediados del siglo II y que la existencia histórica de Cristo se conocía en lo general hasta por sus enemigos. Estas referencias prueban que se le consideraba como un oscuro fanático, cuyo culto había alcanzado una importancia más grande de lo que se hubiera podido esperar en justicia. Ahora nosotros vemos, es cierto, como dice, la mayoría de los que escribieron y de manera sarcástica o irónica acerca de Jesucristo, pues fue por ignorancia, ¿sí? Por ahí también leía
pero son cosas que, bueno, al menos yo en lo particular no creo, de que Jesucristo durante algún tiempo fue hasta la India y otros lugares, ¿sí? Porque según algunos dicen que Buda, en este caso, se parece mucho a Jesús, o que Jesús imitó a Buda, ¿verdad? Por las características en su accionar, pero realmente en lo particular yo no estoy de acuerdo en tales situaciones porque realmente, como aquí lo señala, ¿no? Muchos escritores lo han hecho en forma con su ignorancia, ¿no? Leí acerca de un escritor que inclusive después se buscó y no había registro de su misma existencia como persona. Entonces, ¿dónde queda la veracidad de esos escritos o quién los hizo? Acerca de los tiempos en la vida de Jesús, nosotros sabemos que él nació en el seno del hogar de María y José, pero después no hay mucha información hasta cuando fue presentado en el templo. De ahí se va hasta los 12 años, cuando en una de las visitas con sus padres a Jerusalén, entonces ahí fue donde él se quedó, ¿no? Recuerden esa historia donde sus padres regresaban en esa caravana y hasta después se dieron cuenta que no iba con ellos, regresaron y Jesús estaba compartiendo con los sacerdotes de aquel tiempo. Y de ahí de esos 12 años, los libros mencionan de la Biblia, algunos de ellos, que fue un tiempo en el que Jesús crecía en conocimiento de las palabras de Dios y en estatura física, pero no hablan de sus ocupaciones como persona, hasta que aparece en Capernaum y su primer evento público es en las bodas de Canaán. Pero de ahí no hay registro de qué hizo. Sabemos que se dedicó a la carpintería junto con su padre, pero algunas cuestiones de manera exacta no están asentadas en los libros. En la página 248 nos dice acerca de la vida del Señor Jesús. Lucas, en su libro, es quizás el más representativo, pero no incluye el ministerio inicial en Judea, aunque debieron ser los escritores conocer algunos datos referentes al asunto. Solamente Lucas da un destello de su juventud, de la cual la mayor parte hasta los 30 años se pasó en silencio. Juan es el único que sigue un esquema definitivamente cronológico que se puede descubrir debido a las alusiones que hace a las fiestas a las cuales concurrió Jesús, y una de ellas resulta ambigua, es cuando va y se pierde, ¿verdad? Pero no hay así más cosas exactas, cómo fue que llegó, qué pasó después, no hay datos precisos, pero en cierta ocasión yo cuestionaba a un pastor y decía, mire, está bien que cuestione porque eso implica que quiere saber más, pero por más que usted se ponga a investigar, a tratar de saber, estudiar acerca de Dios, puede llegar a conocer el 50, 60%, se dedica muchísimo más hasta el 70%, pero a Dios nunca lo vamos a conocer realmente, ¿sí? Porque hay cosas misteriosas que solamente Él sabe. Nosotros vemos la manera en cómo han sucedido hechos sobrenaturales, que solamente Dios sabe el por qué y para qué suceden en cada una de nuestras vidas. Y es cierto que por fe nosotros creemos, porque mismo Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de ellos lo estaban viendo y no creían, ¿verdad? Muchos, dice, ustedes me ven y no creen. Imagínense aquellos que nunca me han visto ni me verán, solamente por fe, desde que nosotros le seguimos. Así es de que ahora vamos a revisar algo acerca de la manera en cómo lo que sí registra de la vida de Jesús fueron sus enseñanzas, su ministerio. Ahí en su libro, en la página 255, dice en el segundo párrafo, los evangelios se preocupan mucho más de presentar una persona que de escribir una historia, ni les preocupa tampoco lo completo de la historia en cuanto a su significado. La diferencia entre las variaciones de los informes indican que son complementarios y probablemente sin habérselo propuesto en cuanto a los autores humanos se refiere.
Cada uno escribió y al revisar tiempo después, los analistas han revisado que hay datos semejantes, ¿verdad? Pero no son exactamente iguales. Ahí está, en las páginas anteriores está el bosquejo acerca de la vida de Cristo, y si lo revisan con calma, hay acontecimientos que están señalados sobre todo en los primeros tres. O sea, hay situaciones paralelas en Mateo, Marcos y Lucas, y Juan ya sí es un poco diferente a los otros libros. Él está más encaminado a revisar la vida de Jesús y su obra, y sobre todo el motivo principal de su existencia, darnos la salvación y la vida eterna. Y lo que hizo Juan el Bautista, simplemente anunciar a Jesús como ya la venida del reino de los cielos, ¿sí? Y la luz en este mundo. El acuerdo de los relatos garantiza ampliamente la conclusión de que un conocimiento de inconvertible contenido respecto a Jesús formaba parte de la enseñanza definida que se impartía en la iglesia primitiva y que tenía su base en el valioso testimonio de testigos oculares, ¿sí? La mayor parte de los evangelios son escritos en base a información recabadas. Algunos, como Juan, convivió con Jesús, pero otros se basaron más en los comentarios de aquellos que estuvieron con Jesús o que vivieron cerca, ¿no? De alguna manera tuvieron contacto con él. Se percibe en todos ellos, separadamente de su conocimiento personal de la biografía del Señor, la voz de la apelación que él hace al público, una crisis en la que resulta desechado por los dirigentes religiosos, abandonado por las multitudes y mal entendido por sus discípulos. ¿Ah? Así es de que, pues no sé hasta dónde cada uno de nosotros tenemos la condición de creer en Jesús, ya le abrimos nuestro corazón, pero hasta dónde somos capaces de seguir sus pasos. ¿Ah? Buscarle día con día. Al otro día estaba comentando con los hermanos acerca de algo que pues Dios nos ha dado, nos ha puesto en el corazón con mi esposa, de todas las mañanas, antes de salir de la habitación, orar. De todas las mañanas antes de ir al trabajo, orar para que todo vaya bien. Y en la noche, si no hay otro tiempo durante el día, pero en la noche sí, pues también dar gracias al Señor por la vida y la oportunidad que nos ha dado de salir de casa, regresar con bien y tener lo suficiente para seguir en esta tierra, ¿sí? Y de manera buena, ¿no? Entonces, si nos vamos a la geografía de la vida de Jesús, ahí nos muestra los lugares, cómo son todavía en la actualidad, ¿no? Algunos lugares han sido modificados en su orografía, en cuestión de montañas, de ríos y de diferentes cosas, pero de tal manera nos va mostrando. Yo pensaba, ¿no? Qué difícil fue para los habitantes de ese tiempo el traslado a pie. Yo revisaba, el único medio de transporte que no fue a pie y que usó Jesús fue el burro cuando entró a Jerusalén. Y de ahí todo el demás tiempo en sus caminatas, visitas a diferentes lugares fue a pie. Y ahora nosotros a veces no salimos y no es en el carro. Hasta la tienda que está muy cerca es necesario que vayamos en carro. Pero, bueno, él tenía una encomienda y la cumplió. A veces nosotros es bueno que reflexionamos cuál es nuestra encomienda día con día, como personas, como padres, como hermanos, como amigos, tíos, etcétera. ¿Cuál es nuestra encomienda? Jesús dijo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿verdad? Pues él cumplió, obedeció a su padre y aún que en eso le llevó la muerte, hasta ahí llegó. Y nosotros a veces nos piden ciertas cosas y no lo hacemos. ¿Cumplimos o no con nuestra encomienda? Entonces aquí me gustaría que revisáramos solo una parte en la que me llamó la atención acerca del Armagedón. Está en la página 257. Dice que cierta región se iniciaba en el monte Carmelo, la llanura de Esdraelón, a lo largo del valle de Sison, desde el noreste hasta el sudeste al pie del monte Gilboa, y allí se enlazaba con el valle que conducía al Jordán.
por construir la única buena línea de comunicaciones entre la costa plana y el centro del país. Esta llanura de Esdraelón era una presa militar de gran valor y con frecuencia sirvió de campo de batalla para los ejércitos que, viniendo del norte unos y del sur los otros, se disputaban en lucha armada la posesión de Palestina. Megido era la ciudad clave de la región y de ella ha tomado nombre el Armagedón, que quiere decir centro de Megido o Armagedón, sitio del último gran conflicto predicho para el fin de nuestra era. ¿Sí? Ya desde entonces está señalado el lugar donde habrá de librarse la última batalla en la humanidad. Dentro de aquella región montañosa vivía la mayor parte de la población de Palestina. Al norte estaba Galilea, la tierra de nuestro Señor. Y así podemos ir viendo más regiones, pero difíciles, montañosas o planicies o el mismo desierto. ¿A dónde fue Jesús antes de iniciar su ministerio? Al desierto, a orar durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y él no le importaron las condiciones climáticas, las regiones geográficas. Él siempre encaminó sus pasos para cumplir la voluntad de su Padre. Algo que también, yo considero necesario mencionar, a la mitad de ese párrafo nos dice que los caminos comerciales de Oriente pasaban por Galilea. Nazaret, el lugar de la infancia de Jesús, estaba sobre una de las rutas de las caravanas. Muchos romanos y griegos colonizaron alrededor del lago tanto por el clima saludable como por las oportunidades que brindaban los negocios. Betsaida, Corazín, Capernaum, Magdala, de donde era originaria María Magdalena, y Tiberias eran algunos de los pueblos ribereños que Jesús frecuentaba. Nazaret y Caná estaban más lejos, al poniente del lago. Al sur de Galilea estaba Samaria, la antigua capital del reino norte de Israel. Si saltamos un poco, nos dice en el siguiente párrafo, al sur de Samaria estaba Judea, muy parecida a Samaria en su orografía. Las tierras bajas que bordeaban la costa plana estaban regadas por corrientes de temporal que bajaban desde la región montañosa y por los vientos que traen la humedad del Mediterráneo. El centro de esta región era demasiado montañosa para la agricultura y la parte oriental de Judea era casi por completo un estéril desierto. La parte sur o el Negev, como todavía se le llama, era fértil pero seco. La irrigación ha abierto este territorio a la agricultura en años muy recientes, a pesar de que en tiempo de Cristo era prácticamente inhabitable. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo no era fácil la vida en esos lugares. Había situaciones conflictivas y por eso también había lucha por las tierras, ¿no? Entonces había conflictos armados, pero en todo este tipo de situaciones fue donde nació, creció y llevó a cabo su ministerio Jesucristo. Si nos vamos a la siguiente página, vemos nosotros al final algo que también tiene importancia. En Decápolis, un poquito antes, en tiempo de Cristo, Palestina y Siria quedaron estrechamente unidas por el gobierno romano y por las colonias establecidas por él. La provincia de Siria incluía Fenicia hasta el monte de Carmelo y una faja de la costa plana hasta el sur de Jope. Los gobernadores romanos de Siria vigilaban constantemente los asuntos de Palestina y ocasionalmente intervenían cuando les parecía que el gobernante local o el procurador romano no actuaba sabiamente. ¿Por qué? Porque estaban pensando que se les iba a perder el control sobre esos lugares, pero más que nada lo que les importaba pues el dinero que obtenían de cada lugar. Decápolis, la región situada al sur y al este del mar de Galilea, fue originalmente una federación de 10 ciudades fundadas por habitantes de habla griega. No constituyeron una sola unidad política porque estaban sujetas a diferentes gobernantes. Algunas de ellas quedaron bajo el gobierno de Siria y otras bajo el de Felipe. Esas ciudades introdujeron en Palestina un tipo de civilización occidental completamente diferente de la del pueblo hebreo, la que sirvió para que hasta los habitantes de las zonas rurales
se familiarizaran con las costumbres e instituciones helénicas. Aunque Jesús vivió gran parte de su vida en Galilea, no debió serle desconocido el lenguaje, las costumbres ni las creencias de los pueblos gentiles que dominaban el mundo fuera de Palestina. Como sabemos nosotros, ¿no? Jesús habló varios idiomas. Y en esta situación, por eso yo creí necesario mencionar esto, porque esto fue gracias a toda esta mezcla de personas que por cuestiones políticas, de comercio y de diferentes situaciones, pues, vivieron cerca o fueron y vinieron, pasaron por el lugar por donde vivió Jesús, y eso le ayudó a conocer tanto las costumbres como los idiomas en que se movían estas personas. Así es de que pues nosotros podemos ver, dice que la mayoría de las ciudades que visitó Jesús son todavía identificables. Belén aún existe, Nazaret, Caná, en donde hizo su primer milagro público, Nazaret, en donde pasó sus primeros años ocupado en el oficio de la carpintería, Corazín y Capernaum, en donde predicó con frecuencia, Magdala, el lugar de origen de María Magdalena, y Naín, en donde Jesús resucitó al hijo de la viuda, se encontraban en un ámbito no mayor de 25 millas. No se conoce con certeza el sitio de Bethsaida. Así es de que al final nos dice que el ministerio de nuestro Señor Jesús en Judea se redujo a la ciudad de Jerusalén y a unas cuantas villas circunvecinas. Betania, donde comió con María y Marta, estaba al oriente a 1 milla de la ciudad. En el declive del monte de los Olivos, Efraín, a donde se retiró cuando reció la hostilidad contra él. Recuerden que él salió para procurar, porque él consideraba que aún no era el tiempo, entonces prefirió salir para conservar su vida, pero más que nada para seguir con su ministerio. Esta ciudad estaba cerca del desierto. Betfagé estaba probablemente cerca de Betania. Emaús, a donde llegó en compañía de 2 discípulos después de la resurrección, estaba como a 7 millas de Jerusalén, en el camino a Jope. Y ya por último, en cuanto a la geografía, los lugares que visitó y donde él nació, creció y dio a conocer su ministerio, nos dice al final, abundan en los evangelios las referencias que se hacen a la ciudad de Jerusalén, el templo, los estanques de Siloé y de Betesda con sus pórticos, el valle del Cedrón, el huerto y el monte de los olivos, el huerto de Getsemaní, situado en el costado del monte de los olivos, el Gólgota o la calavera, fueron los sitios familiares para nuestro Señor y para los escritores de los evangelios. Donde él vivió y los que escribieron los evangelios, pues también fueron los lugares que ellos visitaron para recopilar toda la información posible. Ahora, en los evangelios nos habla acerca de las enseñanzas de Jesús. Y aquí, así en forma rápida, podemos ver las diferentes formas que él usó. La que más usó fueron las parábolas. ¿Se acuerdan que hablamos sobre ese tema, no? Que son escritos donde se habla de una acción como un objeto para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, aquí en la página 263 está esta información. Es diferente una alegoría porque esta recurre exclusivamente a la ficción, pero la parábola, como muchas de las que hemos escuchado, se basa en situaciones reales. ¿Se acuerdan de como hace rato el pastor habló de las 10 vírgenes, de la viuda, ¿verdad? Que buscaba de los dracmas, estaban perdidos, del hijo pródigo, que es tal vez la parábola para mí la más conocida y la que a veces más se usa para hablar del el amor de un padre. Pero ¿quién es nuestro padre? Pues Dios mismo, ¿no? Entonces, Él así nos quiere. Así es de que las parábolas de Jesús referentes a los odres nuevos y viejos, la semilla que cayó en diferentes clases de terreno, la sal, el fruto de los árboles buenos, son varias las parábolas que se mencionan acerca de las enseñanzas de Jesús. No sé si se acuerdan que muchos de los fariseos o de los que lo oían, sacerdotes, no entendían. ¿Por qué no entendían esa enseñanza? Porque Jesús mismo les dijo, ¿no? Que estaba diseñada para que fuera entendida por sus
discípulos, por sus seguidores. Y la verdad, a los que no lo seguían, a los que eran sus enemigos, pues no era revelada. Por esa razón también usó la parábola. Entonces, ¿cuáles son algunos de los propósitos por los que Jesús utilizó las parábolas? Ahí nos dice, casi al final de la página, el oyente común le entendería de inmediato porque descubriría al instante la relación de ella con la vida diaria. Puede ser que Jesús haya tomado alguna de sus parábolas de los sucesos comunes, de modo que su auditorio creería poder reconocer a las personas de quienes él hablaba. ¿Sí? Como a veces nosotros usamos dichos, ¿no? Para tratar de decir algo, pero si está la persona por ahí que puede ser afectada, usamos un dicho para no decirle directamente, pero es entendible de quién se está hablando, ¿eh? O de la situación que se quiere presentar. Las parábolas podían recordarse con facilidad por dos razones. Una, que son historias breves y no son abstractas, nos están hablando de situaciones que podemos ver. En su aplicación espiritual siempre eran pertinentes para las necesidades del oyente. En muchas ocasiones hemos escuchado parábolas que, al menos yo he escuchado la misma varias veces y cada vez me muestra algo diferente. Algo que el Señor sabe que uno necesita, ¿verdad? En ese momento de reflexionar y ver las enseñanzas que a través de Jesucristo nos envió. Ahí lo podemos ver. El segundo método que usó Jesús fue el epigrama, un proverbio. ¿Qué es un epigrama? Sí que es una historia muy pequeña, pero con un contenido muy directo, ¿sí? Con pocas palabras, pero para decir unas cosas verdaderas, ciertas y de manera muy directa. Aquí nos dice que es una afirmación pulida y penetrante que se hinca en la mente del oyente como flecha barbada. O sea, va directa, no es para darle vuelta, eso lo dice directo. Dice ahí, una de estas frases dice, el que hallare su vida la perderá y el que por mi causa la perdiere la hallará. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer esto? ¿Sí? Hablábamos con los hombres casados. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de, si la esposa está enferma, ayudarle con los quehaceres, orar por ella? Muy pocos, ¿verdad? Entonces, a veces decimos a situaciones en las que podemos ver que no estamos haciendo las cosas al 100% como Jesús quiere que lo hagamos. También Jesús dice que se valió de argumentos. Cuando lo hacía, acostumbraba a argumentar sobre la base de la escritura, más bien que sobre premisas abstractas o suposiciones. En este aspecto difería de los filósofos griegos que acostumbraban a establecer alguna verdad axiomática por común consentimiento y luego desarrollar sus implicaciones en forma de sistema. Entonces recuerden que los griegos fueron de los filósofos más reconocidos, ¿no? Hasta en la actualidad se sigue hablando de muchos de ellos, de Platón, de Cicerón, de varios, en los que hablan de muchas situaciones abstractas, ¿no? Que se van a la mente o al espíritu, pero que no dan una muestra clara de lo que ellos quieren decir, quieren mostrar. Pero Jesús no, Jesús sí lo usó de manera directa. Y algo interesante, ahí en Mateo nos habla de que consigna algunos de los debates que tuvo Jesús con fariseos y saduceos. Recuerden que hubo situaciones en las que estos hombres, fariseos, saduceos, querían como ponerlo en evidencia, ¿no? Sobre todo en público, y él, ¿cuántas veces los hizo ver mal? Siempre, nunca pudieron demostrarlo como que no sabía lo que estaba diciendo o que estaba hablando blasfemias. Él no. Otro de los métodos favoritos de Jesús era el de preguntas y respuestas. Nunca eran triviales, sino que se referían generalmente a los más profundos problemas humanos. Algunas veces eran sorprendentes, como aquella pregunta que hizo, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Sí? Entonces,
pues ahí ponían a pensar a estos hombres que querían ponerlo en evidencia y al final ellos eran los que quedaban así. Estas preguntas hacen pensar, sean directas o retóricas. Las preguntas de Jesús siempre colocaban a sus oyentes ante una alternativa, especialmente aquellas que se refieren a él mismo. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué dicen los hombres que soy? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿verdad? Recuerden que esto mismo se lo dijo a Pilato, ¿sí? Que cuando él le dijo, pues tú quién eres, pues qué es lo que dice la gente que soy. ¿verdad? Y ahí pues él se quedó sin habla, ¿verdad? No supo ni qué decir. Ok, ahora las enseñanzas de Jesús en esta forma incluían la libre discusión en la que ellos presentaban sus problemas y él los resolvía. También nos habla de que otra forma que usó fue a través de lecciones objetivas. Tomó a un niño para ilustrar la humildad y de la conducta de la viuda que contribuyó al tesoro, dedujo una lección de libertad aplicable a nuestras ofrendas, ¿no? Aquella viuda que entregó lo que llevaba, aunque la criticaron porque dijeron que era muy poco, pero Jesús les dijo, no, no. Ella dio todo lo que tenía. ¿Y tú qué es lo que tienes, no? Estaba leyendo acerca de esta historia de los niños. Ya ven que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y estaba escuchando qué sucedió a través de el por qué esta frase, ¿sí? ¿Qué sucedió en aquellos tiempos a raíz de esta situación que dijo Jesús, de esta expresión? Según en algunos escritos históricos se dice que en aquel tiempo, en el Imperio Romano, los niños que nacían con algún defecto eran dejados en la calle, eran dejados a que murieran. Entonces, con esta situación que dijo Jesús, que el reino de los cielos es para los niños, ¿qué hicieron? Empezaron a recoger los niños, ya no los dejaron morir. Y algunos que no los querían en su casa, pues hubo ya los primeros orfanatorios, ¿sí? Para cuidar de esos niños, porque algunos dijeron, bueno, pues si yo cuido al niño, pues yo me voy a ganar también el reino de los cielos, ¿no? Y de esta manera se cambió por completo la idea acerca de esos niños que nacían con algún defecto físico. En lugar de ser tirados a la calle, dejarlos morir, pues buscaron rescatarlos y atenderlos, ¿sí? Pero gracias a Jesús. Él vino propiamente a cambiar toda la historia. Una persona me decía, es que la Biblia es un libro histórico. Pero sí, pero te has puesto a pensar. Sí, contiene partes históricas, pero más que nada el contenido primordial es ver, aprender y seguir acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Pero no es para viejitos, porque la Biblia es para cualquier edad, aún el que no sepa leer. Ha habido gente que aprendió a leer gracias a la Biblia. Nos contaba un pastor, él visitaba una cárcel y había un preso en el que le dieron el Nuevo Testamento y como son hojas pequeñas lo usaba para hacer sus cigarros de hierba. Y el pastor en una de sus visitas lo vio y le dijo, ok, te puedes fumar, pero ¿sabes qué hagas antes de fumarte la hoja? Léela. ¿Saben lo que sucedió? Se transformó, se entregó a Cristo y después él mismo era un predicador, fue un predicador después de que estuvo en la cárcel y gracias a que antes de fumarse el cigarro tenía que leer la hoja, pues Jesucristo lo transformó. ¿verdad? El conocimiento de Jesús cambió su vida. Así es de que pues nosotros vemos acerca de la manera en cómo Jesús sus enseñanzas fueron ahí, están plasmadas a través de los 4 evangelios. ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza de Jesús? Ahí en su libro, en la página 265, nos dice que toda la enseñanza de Jesús tuvo un propósito moral y espiritual, enlazado con la misión por la que fue enviado del Padre. ¿Y qué nos dice? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo,
mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. No consideró su enseñanza nada más como un buen consejo o como una esperanzada contemplación de teorías universales. Para él fue una declaración de finalidades morales y espirituales, que dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Por qué razón dijo esto? ¿Cómo lo podemos entender? Porque a veces nos guiamos con ciertas cosas de la palabra, pero no hacemos todo lo que está escrito, ¿no? Y de esa manera no estamos fundando nuestra existencia en la roca que es Jesús. Estamos a veces dudando. Yo recuerdo una canción que dice que Jesús es, para el escritor, creo que su universo es su todo, y sí es cierto, porque cuando yo acudí a algunas enseñanzas, me decían: mira, si ponemos alegóricamente la vida de nosotros como un edificio con varios pisos y muchas ventanas, muchas habitaciones, y llega Jesús a tu vida, ¿eres capaz de abrir todas las puertas? ¿Eres capaz de abrir todas las ventanas para que por todos lados entre la luz, el aire fresco, la vida nueva? Y algunos se quedaban pensando: ay, sí, sí, acepto, pero hay cositas que no quiero que sean tocadas todavía, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante en el que podemos ver la importancia, el propósito de las enseñanzas de Jesús, cuál es, ¿verdad? Jesús enseñó para dar a los hombres la autorizada palabra de Dios de la que depende el destino de cada uno, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo depende. Yo les decía siempre a algunos: ¿a dónde quieres ir? ¿Arriba o abajo? ¿Al cielo o al infierno? Y yo les decía hace rato, y esa persona que dijo: no, yo primero al purgatorio. No, no hay purgatorio. O te vas a un lado o te vas al otro. Ahí no hay lo que primero paso por ahí y me limpio, como según eso es lo que se hace en el purgatorio, me limpio todos los pecados para poder ir al cielo. No, los pecados son pecados y ya se quedaron así. No hay vuelta atrás. Entonces, si vemos acerca de la temática que abordó Jesucristo a través de sus enseñanzas, en la página 266 nos dice de los temas, ¿sí? Habló de ajustes sociales, de la moralidad del sexo, de juramentos, de actitud ante el mal, de dádivas de bondad, de la oración, del ayuno, la solución a los problemas económicos de la vida, matrimonio y divorcio, obligaciones fiscales, naturaleza de Dios y otros tantos que fueron discutidos en su momento. Así es de que por ahí yo escuchaba un conocido que dijo: pues yo ya voy a regresar a la iglesia porque dejó de asistir. Y el día que fue, pero yo le dije: ¿sabes qué? Pues da tu diezmo, eso va a ser de bendición para ti. Y fue, y sucedieron dos cosas. El día que fue, dice: no, se acercó conmigo el pastor. Qué bueno que ya estás de regreso. Y no, sí, aquí ya voy a estar y no sé qué. Y el pastor le dijo: sí, pero no vi que pasaras a dejar tu diezmo. Digo, entonces, dice: ¿qué le interesaba al pastor, que regresara o quería mi diezmo? Bueno, le digo eso, que te lo conteste el yo, ¿no? Le digo, porque eso es solamente cosas de Dios. Y al poco tiempo me dijo: oye, ya di mi diezmo por un mes y no veo nada. Porque algunos se acercan creyendo que la bendición, la bendición del Señor es solamente lo material. Y no, Él nos bendice de muchas maneras. Si vemos acerca de la doctrina, o sea, de cuál fue lo que motivó a Jesús a dar sus enseñanzas, ¿no? Aquí pues podemos ver acerca de que Jesús se presentó ante la humanidad, pero no como Dios mismo, sino como el Hijo de Dios. Respetó la autoridad de su Padre. ¿Y qué le dijo? Dice en la página 267, todas las cosas que me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Sí, entonces dice que algo muy cierto, ¿no?
Jesús en la oración modelo, ¿cómo empieza? Padre nuestro, ¿sí? No dice el Padre de ustedes, no, es también su Padre, Padre nuestro, es de todos. Así es de que Él fue incluyente al hablar de que Él no era Dios mismo, era el Hijo de Dios. Así que, bueno, pues podemos seguir viendo cómo Dios nos va mostrando diferentes cosas acerca de la manera en cómo se presentó Jesús. Casi hasta abajo nos dice, quizá uno de los más grandes tópicos discutidos por Jesús fue el del reino, ¿verdad? Porque se acuerdan que dijimos que los judíos creían que venía para establecer su reino físico, material, pero no fue así, sino él habló del reino de él, era el reino de los cielos. Entonces aquí nos dice que es ese reino, ¿qué le preguntaron? ¿Es ese reino lo mismo que el dominio espiritual de Cristo sobre la vida de los hombres? Al hablar de él, daba nuestro Señor a entender la mera restauración de la monarquía judía en forma independiente. No, ¿verdad? No hablaba de que iban a ser independientes o libres de los romanos. ¿Es este reino idéntico a la iglesia? ¿Debe identificarse con el reino milenial o se trata de algún revolucionario orden económico que él quería establecer? No. Todas estas preguntas se han contestado afirmativamente por uno u otro lado. Otro lado de los que siempre están discutiendo, ¿sí? Pero no todos llegan a la misma conclusión, no al aceptar la verdad. Algunos no la aceptan. Otros, pues sí lo creemos, ¿no? Que el reino de los cielos, ¿qué dijo Jesús? Perdón, Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ha llegado. Y Jesús dijo, no, ya el reino de los cielos está aquí. Y fue ahí donde causó mucha controversia. ¿Cómo el reino de los cielos si estamos en la tierra? Pues sí, pero la manera en cómo se vive aquí es para poder llegar a los cielos, al cielo. Así es de que vemos ahí, dejando a un lado toda conjetura, notemos ciertos hechos que se destacan en los evangelios. Todos mencionan el reino, ahí en Mateo 6:3 y algunas otras citas, como Marcos, Lucas y Juan, afirmando que Jesús lo predicó. El evangelio de Juan habla del reino 2 veces nada más, en la entrevista con Nicodemo y en el juicio de Pilato, delante de Pilato. Así es de que aquí nos dice, para nuestro Señor, el reino significaba toda la esfera del gobierno de Dios, no la tierra, sino la esfera del cielo. Así es de que dice, cuando se examina la enseñanza de Jesús, no se puede apreciar diferencia alguna entre el significado del reino de los cielos, frase usada exclusivamente por Mateo, y el reino de Dios, usado por los otros evangelistas. Jesús proclamó usando ambas frases que el reino había llegado. ¿Sí? ¿Podemos ver Lucas 16:16, por favor? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice? A ver, ¿alguien lo puede leer en voz fuerte? Así es, ¿verdad? Hasta que existió Juan, solamente se anunciaba. Pero ¿qué pasó? A partir de entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuántos de nosotros seguimos esforzándonos para entrar en ese reino? ¿Sí? Con nuestra vida solamente, ¿no? No con obras. Ya tenemos lo que es nuestra vida misma, pero ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seguir a Cristo, sus enseñanzas, todo el legado que Él dejó para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Yo les comento esto, en una iglesia en la que antes estuvimos, decía algunas personas,
¿a qué iglesia va? Si le decíamos el nombre, dice, pero ¿qué dice? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su lema? O sea, mira, solamente sabemos lo que hemos escuchado, apenas iniciamos en ese lugar, que nuestra iglesia no es una iglesia con denominación, simplemente es una iglesia de convivencia cristiana. Y lo que se nos infunde a nosotros es ser seguidores e imitadores de Cristo, ¿sí? No seguir a un personaje, a una imagen, a un santo, a una virgen, no. Simplemente seguir las enseñanzas de Jesucristo y tratar. Claro que vamos a hacer, no podemos llegar a la perfección de Él, pero podemos ser, dice que somos coherederos juntamente con Él en el reino de los cielos, ¿sí? Y a mí en lo particular me tocó ver cosas sobrenaturales, milagrosas, y que yo siempre digo, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer si hemos visto situaciones que humanamente no son posibles? Una de esas situaciones así sencillas es de que cuando yo tenía una vida económica más o menos desahogada, pero había momentos en los que yo le decía a mi esposa, tenía que viajar para donde vivíamos, donde trabajaba, y yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que mañana no voy a trabajar yo ni mis hijos a la escuela porque iban a la ciudad. Le decía, ¿por qué? No tengo para la gasolina. Me decía, confía en Dios. Yo sí confío, pero ¿dónde está el dinero? No lo veo. Y dice, tú ten fe. Y a veces a la hora, 2 horas, como mi esposa siempre vendía cosas en el pueblo, llegaban algunas personas, oiga, señora, aquí le traigo dinero de lo que le debo. Oh. Dice, ¿ya ves? ¿No confías? ¿No tienes fe? Dios es grande y nunca nos abandona. Y eso es algo muy, muy cierto. Así es de que yo en lo particular hago una invitación. Por ahí a veces he escuchado oraciones y algo de lo que yo siempre pongo en los comentarios. La búsqueda de Dios es siempre, en todo lugar, en todo tiempo y no importa con quién estemos, ¿sí? Porque hay diferentes cosas que uno vive y ve que ciertas personas que están muy cerca de nosotros no siguen los caminos del Señor. Yo solamente le digo, Señor, que tú te muestres con ellos, que les muestres en su corazón que tú les amas, como nos amas a todos, sin importar nuestra condición, pero que cada uno podamos verte a ti como el ejemplo a seguir, a tu Hijo Jesús como el líder que nos lleva por el buen camino y que podamos nosotros ser imitadores de Él. Sobre todo aquellos que estamos casados, ¿verdad? Porque es triste ver cómo hay familias, matrimonios que se destruyen, pero que lamentablemente no aceptan una palabra para buscar una corrección, una enmienda a esas situaciones difíciles. Pero bueno, yo siempre digo, yo trato de hacer mi parte y yo siempre digo, lo que yo haga o lo que intente hacer por ellos es mi responsabilidad. Si ellos lo aceptan o no, ya no corresponde a mí, sino simplemente yo sé lo que siempre hacemos con mi esposa es inclusive a nuestros hijos y toda nuestra familia, ponerle en manos de Dios y que Él haga la obra. Nosotros oramos, pero la obra es de el Señor. Así es de que, bueno, esperemos que podamos ver, porque esto es algo, yo digo algo somero, algo muy ligero, acerca de revisar lo que es la vida de Jesús, porque si nos podemos a revisar acerca de por ejemplo, las profecías que se hicieron acerca de su venida, cuando Jesús existió, en su ministerio, en su vida misma, se cumplieron más de 300 profecías establecidas, casi todas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿cómo este libro, la Biblia, en verdad fue inspirado por Dios, aunque fue escrito por los hombres, pero inspirado por Dios? Porque de tal manera no hay posibilidad de que un libro estuviera escrito lo que iba a suceder cientos de años después. Solamente
Dios con su poder pudo revisar eso. Ahora, vamos a hablar, aunque sea un poco rápido, acerca del libro de los Hechos, ¿sí? Porque sabemos que este libro es una continuidad de Lucas, que fue escrito por Lucas. ¿Y por qué? Si vamos al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice? En el sí, sabemos nosotros que, ¿por qué este libro se dice que es una continuidad? ¿Se acuerdan a quién fue dirigido el primero? A un hombre, a una persona misma. Y al revisar Hechos, que dice al principio que está dirigido a esa misma persona y está con la intención de escribir, seguir escribiendo acerca de las historias, como dice en Lucas, que fueron ciertísimas, ¿sí? Que ya acontecieron, pero que fueron, dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué nos muestra esto? ¿Cuándo empezó la iglesia cristiana? ¿Sí? Con la ascensión de Jesucristo al cielo. Pero también les mostró algo que ya había estado dicho en los evangelios, ¿no? Acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, ¿sí? Porque les prepararé moradas en la casa de mi Padre, pero regresaré. Y así, pues, estamos todos esperando esa venida. Así es de que hay situaciones todavía que arreglar. Hemos visto cómo hay muchas cosas. Se cree que el libro de los Hechos fue escrito casi ya a finales del primer siglo. Entonces, ¿qué pasó durante el tiempo después de que murió Jesús y la actividad de los apóstoles? Fueron varias situaciones que se vivieron. Primero, pues primero se recuerdan que no creían, ¿verdad? Algunos no creían en la resurrección hasta que lo vieron a él. Pero ahí nosotros podemos observar cómo Jesús se les aparece para que vean que es cierto y que Él es real y que tiene muchas cosas que hacer antes de su partida, que fue instruirlos y asegurarles.
leía acerca de los apóstoles que estuvieron más cerca de Jesús, que no, él no los prefirió, pero ellos estuvieron cerca, que fue Santiago, Juan y Pedro, ¿verdad? Y Pedro, tiempo después, es el encargado de crear la primera iglesia cristiana. Ese es el padre de la iglesia cristiana, es el fundador. Así de que nosotros podemos ver a través de este libro, aunque dice que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero casi nada más habla de dos personajes, que es Pedro y Pablo. Y Pablo no fue el apóstol junto con Jesús, él vino tiempo después, pero fue Jesús mismo, Dios, quien lo puso al frente, ¿no? Cuando se le apareció, porque él fue uno de los perseguidores de la iglesia, hasta que se le vino esa visión y él cambió totalmente. ¿Cómo fue posible así que él pudiera cambiar, ¿verdad? Hay algunos escritores que se preguntan y llegan a la certeza de que pues Dios obró poderosamente, ha obrado poderosamente, por ejemplo, en Pablo. ¿Qué sucedió con Pablo? Fue posible que cambiara totalmente, tanto mentalmente, en su actitud y en todos los órdenes de su vida, porque era un perseguidor, a después ser de los que más predicó, los que más difundió y expandió el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, por eso muchos dicen, no, pues es cierto, Dios es real. ¿Cómo fue posible que un hombre cambiara tan, no fácil ni rápido, pero sí cambiara acerca de todas las situaciones que fue posible hacer? Un hombre, yo siempre comento con mi esposa, mira, hay cosas que por más que nos afanemos, no vamos a lograr que fulano o fulana cambie. Nunca una persona va a ser como nosotros queremos. Eso es la obra del Señor. Él sí tiene poder para hacerlo. Nosotros no. La única obra, hablando del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento que tiene un seguimiento es el libro de los Hechos. Tiene el mismo autor que es Lucas. ¿Por qué siguió escribiendo? Recuerden que él mismo dijo que no quiso dar por concluido su primer libro, que fue el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y en la segunda parte recopiló información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Él lo quiso registrar. ¿Cómo fue que empezó esa fe a ser difundida? Y miles, no unos cuantos, sino miles se fueron sumando día con día. Así es de que ¿qué es lo que marca el nacimiento de esta iglesia? Lo vimos que es acerca de la ascensión de Jesús al cielo, y ahí es donde viene de tal manera que Jesús convoca, y como ahí lo está señalando, unos días después, en el día de Pentecostés, recibieron ese bautizo del Espíritu, y en base a eso recibieron poder para difundir toda la fe por todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque al principio, ¿dónde se estableció en primera instancia la iglesia cristiana? Solamente en Jerusalén. Pero cuando empezó la persecución, los romanos hicieron un gran favor, porque no acabaron con los cristianos ahí, sino al huir, después de de ver la muerte de Esteban, al huir se difundieron por diferentes lugares. Yo revisaba, es cierto, cuando Pablo fue a diferentes lugares en sus viajes misioneros, ahí ya fue a visitar gente cristiana, ¿sí? No es que él fue y creó las iglesias. Algunas ya estaban no conformadas propiamente como iglesias, sino como grupos reducidos que se reunían para escuchar de la palabra de Dios. Pero ya había gente en diferentes lugares. Según el libro de los Hechos, en ese tiempo los primeros lugares a donde llegó gente cristiana fue pues Fenicia, ¿verdad? Y al final de la vida de Pablo, pues hasta Roma y a algunos otros lugares, a Chipre y a otros lugares en donde fue posible que llegara la palabra de Dios gracias a la expansión, a la persecución que hubo de los cristianos por parte del Imperio Romano, que no los exterminó. Ahora, discúlpenme la comparación,
Ah, ahora que estuvimos en México con mi esposa, el motivo principal de nuestra visita fue el de estar en el 7º aniversario del fallecimiento de mi madre, que mis hermanos querían reunirse y reunirnos, y después de mucho tiempo lo logramos hacer. Somos 10, el mayor ya tiene casi 80 años, y pudimos estar. Y el pastor con el que mi madre conoció de Dios, ahí estuvo todavía, después de casi 45 años, ahí estuvo. Vive cerca de donde somos nosotros, entonces estuvo ahí y él nos habló de algo muy importante. Dice, todos los que están aquí reunidos es gracias al legado que dejó la madre de estas personas. Solamente estábamos 65 de la familia y faltaron unos cuantos más, pero la importancia de seguir. Y es cierto, ¿no? Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron, fueron capacitados y llevaron la palabra de Dios a diferentes lugares. Y yo le decía, pastor, ¿se acuerda usted? Ese pastor iba cada domingo de la Ciudad de México al pueblo donde vivía mi mamá. Cada domingo. Al principio mi mamá iba a la Ciudad de México y después él fue como viaje misionero. Y le dije, ¿no se acuerda usted de mí? Dice, pues sí, me acuerdo que eres hija. Mi mamá se llamaba Catalina. Le decían Catita, pues que eres hijo de ella. Pero cuando nos casamos con mi esposa, usted nos llevó del pueblo a la Ciudad de México, a la central de autobuses, porque nos casamos un sábado, ellos fueron el domingo y yo tenía que seguir trabajando el lunes en Michoacán. Pero usted nos llevó, mira las cosas, cómo es Dios, porque es Dios quien prepara todo este tipo de situaciones. Así también Dios se encargó de que los discípulos de Jesús fueran preparados y después le fueran dando forma a lo que es la iglesia cristiana en nuestros días. Ahí en el libro, así rápido, en el libro nos dice en la página 200, que esta página no tiene número y no me acuerdo, 273. Es cierto, dice que hay una brecha entre el ministerio del Señor Jesucristo y el surgimiento de la iglesia. ¿Cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más que desconocidos provincianos de Galilea y de Judea, se convirtieran en figuras mundiales? ¿Qué fue lo que cambió aquella timidez que los hizo negarlo y huir a la hora de la crucifixión, cambiándola en una valentía que los convirtió en intérpretes apologistas de una nueva fe? ¿Cómo pudieron aquellos predicadores que eran reconocidos hombres sin letras e ignorantes? ¿Recuerdan a qué se dedicaban todos los discípulos, la mayoría de los discípulos? Eran pescadores. Pero Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y así fue, los convirtió a ser pescadores del mar, que en algunas ocasiones no pescaban nada. Pero sí, ahora, gracias a Él, estamos aquí nosotros. Gracias a Él, esta iglesia es la mayor de todo el mundo. Así es de que, pues solamente nos restaría darle gracias a Dios y creo que el pastor va a seguir en clases posteriores hablando con más calma. Aquí a mí me llama, para finalizar, me llamó mucho la atención. ¿Cuál fue el primer grupo cristiano reconocido que se reunió como tal? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuál fue? Estaban los apóstoles. Y ahí habló Jesús. Pero en una reunión había hasta 120 personas en Jerusalén. Y de los que fueron esparcidos por la persecución, algunos llegaron a Antioquía, donde ya ahí se formó la primera iglesia y ahí fue donde se recibió el nombre de cristianos. ¿Y por qué se le pusieron así el nombre de cristianos? Porque seguidores de Cristo, ¿no? Nombre que hasta ahora nosotros seguimos. Yo siempre les digo, oye, como alguien me preguntó un día, ¿tú te llamas o te dices cristiano? Sí. ¿Y sigues? Fíjate en lo que dice la palabra de Dios acerca de los cristianos. Dice, el que se llame cristiano es porque sigue
obedece y es fiel a mis mandamientos, a mis estatutos. Y me dijo, ¿tú sigues todos? Al pie de la letra, a veces cuesta trabajo, pero no queremos dejar de intentarlo día con día. Así es de que, bueno, esperemos que podamos. Esto para mí es como una motivación para nosotros mismos seguir leyendo, seguir investigando, porque de verdad yo le doy gracias al pastor que me da la oportunidad, porque a través de esto ya había leído muchas cosas, pero ahora no las leo, sino me meto más a fondo y eso me da la oportunidad de conocerle más. Alguien dijo, es que yo no quiero estudiar tanto porque he visto que muchos que estudian más fácilmente pecan. Yo, no, ¿por qué? Si el compromiso es mayor, ¿qué dice la Biblia? Al que se le ha dado mucho, mucho se le va a pedir. Al que se le ha dado poco, pues poco también. Le digo, pero ¿cómo es? Dice, sí, es que el que sabe mucho ya sabe que peca, pero ya sabe la manera en cómo le puede hacer para que Dios lo perdone. No, pero tampoco no vamos a agarrar a Dios de lo que yo les he dicho, lo que yo a veces hacía como católico. En el tiempo de Cuaresma llegaban los estudiantes del instituto, ¿cómo se llama? Del seminario. Yo me confesaba con ellos, porque sabía que ellos no los volvería a ver. Pero con el padre del pueblo no, porque él sí me veía a diario. Pero ahora mi confesión es a diario, pero con Dios, con Jesús. Ya no con los hombres, sino directamente con Jesús. Aunque también la Biblia nos dice que es sano que vayamos y confesemos con alguien, a quien nosotros respetemos en el camino del Señor y lo podamos hacer libremente, sin temor a que nuestras cosas sean divulgadas. Si no sabemos que eso se queda entre hermanos con Dios de testigo. Pues gracias, pastor, y pues hay que seguirle.